Bueno, bienvenidos a mi pequeña presentación acerca de los métodos de valorización de empresas. Me voy a presentar un poco antes de iniciar con la breve presentación. Mi nombre es Patricio Avente, actualmente estoy cursando el séptimo semestre de la carrera de Comercio Internacional y tengo 21 años. Bueno, el fin de esta breve exposición es básicamente ir a adentrarnos un poco más acerca de qué justamente son estos métodos tan famosos para valorizar una empresa. Bueno, esa frase que ya tantas veces habremos escuchado, que justamente es valorizar, ¿sí? Entonces, bueno, lo que realmente significa valorizar, ¿sí? La palabra valorar siempre me parece un poco importante conocer las raíces etimológicas. Entonces, la palabra valorar está formada con raíces latinas y significa básicamente atribuir un precio o mérito a algo. Sus componentes léxicos serían valere, que significa fuerza, salud, vigor, y el otro léxico que sería or, que esto está indicando un efecto o resultado. Entonces, ¿cuántas veces, para ir empezando un poco con la exposición, cuántas veces habremos escuchado u oído a alguien mencionar acerca de que su empresa está valorizando un tanto, valoriza tanto, pero qué realmente quiere decir valorizar o los métodos de valorización que utilizan los empresarios justamente para darle o atribuirle ese valor a una empresa? Bueno, los métodos entonces de valorización de empresas son marcos de análisis a partir de los cuales se intenta calcular cuál es ese valor real o precio teórico de una empresa. Como nosotros ya sabemos, una empresa puede estar compuesta de muchas variables, por ejemplo, maquinaria, edificios, patentes, deudas, cuentas de resultados, etcétera, etcétera. O sea, hay un sinfín de variables que le pueden dar ese valor, por así decir, a una empresa. Obviamente, todas estas variables van cambiando a lo largo del tiempo y según el sector al que se dedique la empresa, van a ir también cambiando su valor. Por ejemplo, entonces, desde este punto de vista se podría determinar el valor real de una empresa, pero básicamente, o sea, no podemos decir que por esto vale tanto. O sea, es prácticamente imposible, pero lo que sí justamente se intentó con estos métodos es justamente estudiar las variables que le podrían dar cierto valor y cómo esas variables afectan al valor a, a una determinada empresa, como por ejemplo puede ser la solvencia de la empresa, el crecimiento de sus beneficios, el sector al cual pertenece, todos los proyectos que está planeando o que ya tenga en marcha. Pero bueno, ahora básicamente vamos a hablar un poco acerca de para qué sirve valorizar una empresa. Bueno, hay varias razones por las cuales una persona pueda querer analizar una empresa en profundidad. Entre estas razones podemos citar justamente, bueno, la compra o venta de una empresa. Esto básicamente se trata de que el comprador o el vendedor quiere saber el valor teórico de esa empresa y este valor teórico sería el precio máximo al que el comprador está dispuesto, justamente, valga la redundancia, a comprar, y el precio mínimo, si nos referimos al vendedor, el precio mínimo al cual el vendedor está dispuesto a vender la empresa. Después también tenemos las operaciones bursátiles. Básicamente, este análisis se trata de saber cuál es el precio al que deberían cotizar las empresas en bolsa. O sea, aquí es donde se realizan las operaciones, disculpen, de bolsa de compra y de venta. Después también tenemos las salidas de bolsa. Cuando una empresa sale a bolsa, básicamente tiene que poner un precio a sus acciones y esto básicamente es lo que sería las salidas a bolsa. Es darle esa valorización a las acciones. Después también hablando un poco de las herencias, esto básicamente cuando nosotros recibimos alguna herencia puede ser que nosotros tengamos que pagar unos impuestos por eso y la cantidad de impuestos que nosotros podemos llegar a pagar por esta herencia está determinada justamente mediante todos estos métodos. También podemos mencionar
hablar también de las decisiones estratégicas de la empresa, que tiene lo que se llama creadores o destructores de valor, y conocer esto es muy importante justamente para ir orientando el sentido de la empresa. Ok, perfecto. Ahora, bueno, como ya hemos mencionado, hay varios métodos de valorización de las empresas, pero vamos a ir mencionando los más importantes. Y primeramente tenemos aquel que está basado en el balance, ¿sí? Los métodos justamente de valorización que están basados en el balance analizan el balance de situación para determinar nuevamente lo que dijimos anteriormente, el precio teórico de una empresa. Se puede conocer también como el método patrimonial, ¿sí? Aquí entran en juego un sinfín o sea, podemos mencionar a todos los activos, a los pasivos, al patrimonio neto que tiene una empresa, y esto le va dando cierto valor a, a la empresa, ¿sí? No hay un método en sí para evaluar una empresa a través del balance, pero sí se pueden destacar los métodos tradicionales, como por ejemplo el valor contable ajustado, el valor sustancial, etcétera, etcétera. Estos son más o menos algunos de los métodos tradicionales. Ahora, siguiendo al siguiente sistema de valorización, podemos hablar acerca del que se basa en la cuenta de resultados. Esto quiere decir, a través de las pérdidas y ganancias se intenta determinar nuevamente el valor teórico. Esta palabra vamos a ir escuchando a lo largo de la presentación, ¿sí? Entonces, aquí para determinar las pérdidas y ganancias se utilizan algunos múltiplos, de los cuales podemos destacar los siguientes. Por ejemplo, está el PER, que sería, o sea, proviene del acrónimo inglés de Price Earning Ratio, o relación precio-beneficio. Esto básicamente mide la relación entre el precio en bolsa de una acción y los beneficios que nosotros obtenemos año tras año de esto. También obviamente que las ventas, obviamente todos sabemos lo que es una venta. Es básicamente el acto de negociación en la cual un vendedor se involucra en un vendedor, que es el que vende el producto, y el comprador, que es el que compra. También podemos mencionar al múltiplo EBITDA, que sería en inglés Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, que sería también básicamente lo que se conoce como el resultado bruto de explotación, y es el concepto de resultados antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Esto muestra el beneficio bruto de explotación antes de deducir todos los gastos financieros. Y por último también tenemos el beneficio de intereses, el beneficio antes de intereses e impuestos, que sería el BEIT, que básicamente es el que calcula los resultados de la producción de la empresa, teniendo en cuenta los ingresos y sus gastos de producción y operativos. Pero a esto hay que reducir los gastos financieros de impuestos de beneficios. Eso básicamente es el BEIT. Ahora, pasando al método mixto o Goodwill, este método de valorización se basa en lo que sería el fondo de comercio. Estos métodos utilizan justamente el valor de comercio para darle el valor teórico a la empresa. En este tipo de métodos lo podemos considerar como mixtos porque realizan una parte de la valorización de forma estática y otra más dinámica. La parte estática tiene que ver con los activos de la empresa, y la parte dinámica básicamente lo que trata de cuantificar es el valor que va a generar la empresa en el futuro. Perfecto. Ahora, pasando un poco a otro método de valorización de empresas, podemos o podemos citar, mejor dicho, al método de descuento de flujos de fondos. Aquí en este método, la valorización por descuento de flujos de caja, también que se lo conoce así, es un método por el que se considera a la empresa como un ente generador de flujos de caja. Es cuando el negocio ya está en marcha, y esto lo que hace es estipular el valor de las acciones de una empresa, que proviene de la capacidad de esta de generar flujos de caja para los accionistas en un futuro. A la hora de realizar una valorización justamente por los descuentos de flujos, es sumamente importante determinar el objeto de la valorización
Bueno, puesto que este objeto va a determinar los flujos y la tasa de descuento que vamos a utilizar. Por ejemplo, si vamos a valorar el negocio, podemos considerar el flujo de caja del negocio y a esto también podemos hablar lo que sería el costo de financiación de los fondos propios y de la deuda, que básicamente es lo que podemos decir del VAC. También está lo que sería el caso de valorar los fondos propios, es decir, las acciones. Básicamente también aquí entra en juego un poco lo que sería lo que estuvimos viendo anteriormente, la tasa de descuento de KE, en donde se descuenta o se calcula, mejor dicho, el flujo de caja libre para los accionistas después de pagar los intereses de la deuda. Ahora, pasando un poco al siguiente método de valorización de empresas, podemos mencionar al método de creación de valor. Estos métodos básicamente son conductores de valor y a través de estos valores se van valorizando a la empresa. Podemos mencionar algunos ejemplos como sería el EVA o valor económico añadido, que básicamente sería el importe que queda en una empresa una vez cubierta la totalidad de gastos y la rentabilidad mínima proyectada o estimada. También otro método de creación de valor podría decirse que es el beneficio económico, que básicamente es la diferencia entre el patrimonio neto de un año con respecto al patrimonio neto del año anterior. Y también otro que podemos mencionar es el CVA o el valor añadido de caja, que básicamente es el valor agregado de efectivo, en donde se mide la capacidad de una empresa para generar un flujo de efectivo que excede el retorno de este flujo requerido por los inversores de la empresa. El siguiente método de valorización sería el de opciones y aquí básicamente, bueno, valorar a una empresa por el método de las opciones lo lleva a uno a suponer o lo lleva a crear varios escenarios futuros sobre o sea, sobre cómo puede ir evolucionando, disculpen, el propio negocio. Es decir, básicamente este método nos ayuda a calcular los flujos de caja que puede generar una empresa, pero en el futuro. Y a esto le tenemos que añadir lo que sería la incertidumbre sobre la consecución de ciertos logros. O sea, básicamente estamos suponiendo o creando estos escenarios sobre cómo va a ir evolucionando el propio negocio. Y bueno, a esto hay que añadirle obviamente la probabilidad si es que vamos a tener éxito o no. En definitiva podemos decir que este método de valorización por opciones se basa en el cálculo de varios escenarios que son inciertos y bueno, como ya dijimos, a esto hay que añadirle lo que sería la probabilidad de éxito de estos logros. Y bueno, para ir concluyendo un poco acerca de esta breve explicación o breve presentación de lo que sería la valorización de las empresas y los métodos, yo creo que la aplicación del método más apropiado de valorización, no sé si se podría decir que hay uno más o que hay uno que sería mejor que el otro, sino que yo pienso que el método más apropiado de valorización va a depender esencialmente del objetivo o de la finalidad que uno quiere obtener y algo muy importante es el grado de conocimiento que nosotros tenemos sobre la empresa en sí. Para ello hay que tener en cuenta, por ejemplo, la información disponible justamente en la empresa, la calidad, el conocer un poco el sector en el que se encuentra o el rubro en el que se encuentra la empresa, la situación económica, etcétera, etcétera. Podemos ir añadiéndole mucho o podemos ir citando mucho más ejemplos. Pero si tendría que mencionar al más importante, por así decirlo, es bueno, el más utilizado, que es el método de valorización de descuento de flujos, que es básicamente, como ya dijimos anteriormente, es el que tiene en cuenta el valor de flujo de dinero en el futuro. Aquí lo que quiero destacar es que, nuevamente, de que no hay un método mejor que el otro, sino que depende siempre
de la finalidad que se quiere obtener y del grado de conocimiento que tenemos sobre la empresa que queremos valorizar. Y bueno, con esto básicamente concluimos la presentación. Agradezco, eh, agradezco su tiempo de tener su momento a escucharme y bueno, muchísimas gracias. Nos veremos pronto.